Hola hermanos, que Dios los bendiga. Hoy hablaremos sobre el tema ¿qué debo hacer para ser salvo? Bendiciones mis hermanos, hoy vengo a compartirles un pasaje bíblico en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 31 sobre un tema muy hermoso, algo así muy breve. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo leemos en el libro de los Hechos capítulo 16 versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Te has hecho esta pregunta, mi amado hermano? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿En alguna ocasión te has preguntado o te has hecho una pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cree usted que el criminal o el delincuente que fue crucificado con Jesús fue salvo? La respuesta es sí. Así nos relata la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 23 en adelante nos relata. Pero ¿cómo es posible que ese hombre tan malo, cómo es posible que ese hombre delincuente durante toda su vida fue salvo unos minutos antes de morir? Fue salvo unos minutos antes de morir. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué ese hombre fue salvo? ¿Por qué ese delincuente fue salvo? Porque ese hombre, ese delincuente le creó a Jesús, reconoció a Jesús. Tú que estás pasando por esta misma situación, ¿has hecho algo malo? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Has hecho un pecado malo que quizás piensas que ya no hay perdón? Pero acuérdate de ese ladrón, acuérdate de ese delincuente que unos minutos antes de morir se arrepintió. Ese hombre que quizás ni fue a la iglesia, ese hombre que quizás ni se bautizó, ese hombre que quizás ni un día fue a la iglesia, pero él se arrepintió unos minutos antes de morir. Si usted está pasando por esos momentos, has hecho algo malo que te hace mal, o te justificas a ti mismo, déjalo en las manos del Señor Jesucristo. Deje que Jesús te justifique. Porque ¿qué puedes hacer tú para salvarte? Tú no puedes hacer nada. Solamente Jesús te puede salvar. Por esto, el tema de este pasaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? Punto número 1, creer en Jesús. En la Biblia, en el libro de los Hechos, en su capítulo 16 nos habla de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Pablo y Silas estuvieron ahí cantándole al Señor. De repente vino un temblor fuerte, un terremoto, y todas las rejas, las puertas se abrieron. De repente el carcelero se dio cuenta cuando las puertas ya estaban abiertas, se dio cuenta cuando las cadenas estaban ya abiertas, ya rotas, ya quebrantadas. Se fue corriendo, quizás asustado, buscando dónde estaban los que estaban encarcelados. Pero Pablo y Silas estuvo ahí parado. Estuvieron ahí parados. Ellos no se huyeron, ellos no se desertaron, ellos estuvieron ahí. De repente aquel hombre asustado, el carcelero, el guardián asustado llegó a Pablo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La respuesta es creer en Jesús. Punto número 1. La clave es creer. Sea cual sea lo que hayas hecho, pero si tú reconoces como el delincuente, como el criminal, que fue salvo unos minutos antes de morir, tú puedes salvar tu vida en un minuto. Tú puedes salvarte en segundo. Punto número 2. La salvación es individual. En el libro de los Hechos, ahí mismo del versículo 31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Te has hecho la pregunta: ¿y si yo le creo a Jesús, puedo salvar yo a mi familia? Si yo le creo a Jesús, ¿mi familia se puede salvar? Sí, tu familia se puede.
puede salvarse si tu familia lo cree. Pero si tu familia no le cree en el Señor Jesucristo, ni tú puedes salvar a tu familia, porque la salvación es individual. La salvación depende de tu relación con Dios. La salvación depende de mí mismo. La salvación no es un asunto familiar. La salvación no es una herencia. No se hereda el que mi papá o mi mamá sean salvos. No significa que yo automáticamente sea salvo. Si yo no me preocupo por tener una relación con Dios, si tú no te preocupas por tener esa relación con Dios, tú no puedes ser salvo porque tu papá sea salvo. Tú no puedes ser salvo que tu papá sea pastor, evangelista. Tú no puedes ser salvo si tu relación está muy mal con Dios. La salvación es individual. Concluyo con esto. Muchos creen que la salvación está en una religión. Muchos se están perdiendo por esta misma religión. Hoy vemos religiones que se están levantando, iglesias que se están levantando, pero no para el bien, no para el crecimiento, no para la salvación, no para salvarse, sino que están haciendo a su propia manera, a su propia carnalidad. No están haciendo conforme a la voluntad de Dios. Se están enfocando más a la religión, se están enfocando más en el nombre de su iglesia, se están enfocando más en lo que hace el otro, se están enfocando en la competencia de lo que hace la otra iglesia. Muchos se están perdiendo por esa religión. La religión no te va a salvar. Jesús te puede salvar. Ninguna religión te puede cambiar. Solamente Jesús. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y tú puedes salvarte a ti mismo. La religión no te va a salvar. La religión no te va a salvar. Muchos conocen la Biblia, pero no lo ponen en práctica. Así que, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Bendiciones.